Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 27 de octubre del año 2023 con este apunte sobre Lutero, sobre Martín Lutero, alegato contra los turcos de 1529. La verdad es que este texto tiene como antecedente otra obra de Martín Lutero de 1528 que se llamaba La guerra contra los turcos. Pero por problemas con la imprenta, acordémonos que Lutero explotó mucho el recurso de la imprenta, que por cierto que la imprenta tiene, bien, bueno, data del Imperio Romano de alguna manera, pero la imprenta moderna fue inventada, fue creada por Gutenberg, Johannes Gutenberg, hacia el 1450. ¿Mm? Entonces, Lutero, por cierto, que vio en este aparato, vio una gran oportunidad para difundir sus ideas. Y claro, por problemas de imprenta que tuvo, imagino que todas las publicaciones que pudo haber hecho, terminó el tratado llamándose Alegato contra los turcos. Para Lutero, los turcos son un castigo de Dios. Entonces, el alegato contra los turcos es un texto totalmente contrario a los turcos, es decir, a aquellos que profesan la ley musulmana. ¿Mm? Es un castigo de Dios y ese mismo castigo se estaba recibiendo por las sucesivas invasiones de ellos a varios países. Así se veía el castigo de Dios, ¿no es cierto? Llevando a los turcos. El reformador, es decir, Lutero, no quería enfrentarse a ellos en una especie de cruzada, pues el Papa pedía apoyo a los países. Al contrario, abogaba Lutero más bien por una defensa nacional. Eso es lo que a él le interesaba. Pero todo esto tiene un contexto que vamos a analizar en este texto. Así que, sin más dilación entonces, chicos, vamos allá. Bueno, como habíamos dicho, este texto se llama Alegato contra los turcos, ¿ya? Turcos llamados despectivamente así. ¿Mm? ¿Y por qué despectivamente? Porque Lutero, digamos, hacía una generalización, o sea, todo el que fuera musulmán era turco, ¿no? O sea, tuvo una visión, por supuesto que equivocada. Y fíjense que esto surge a propósito de de un suceso histórico que ocurrió que se llama el Sitio de Viena. El Sitio de Viena de 1529. Veamos que esta obra se escribe en 1529 y el Sitio de Viena ocurre también en 1529, que fue el primer intento de capturar la ciudad de Viena. Es decir, y si decimos la ciudad de Viena estamos diciendo el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Mm? ¿Y quién fue el que intentó hacer este sitio? ¿Quién intentó tomarse Viena? Solimán el Magnífico, es decir, uno de los sultanes otomanos. Había atacado la ciudad con más de 100.000 hombres, mientras que los defensores, liderados por Niklas Grass Salm, no superaban los 21.000. Sin embargo, bueno, para adelantarles, les voy a adelantar la historia. O sea, Viena pudo sobrevivir al asedio. Duró poco más de 2 semanas y terminó el 15 de octubre de 1529. Uh-huh. Y se produjo, por cierto, en 1526, después de la batalla de Mohacs. Ya, les digo esto y le adelanto la historia porque lo que nos interesa aquí es la visión de Lutero con respecto a los turcos. Y Lutero, bueno, dice él que ya había ya había advertido esta situación hasta el cansancio, pero nadie lo había escuchado. De la misma forma que Lutero informaba sobre esto, de la misma forma le ocurrió numerosas veces al pueblo de Israel que no escuchaba la voz de los profetas y finalmente el pueblo nunca tuvo auxilio.
Claro, aquí Lutero se está comparando con los profetas de las Sagradas Escrituras. Y bueno, dice, a causa de esto, Lutero dividirá esta obra en dos aspectos. En primero, en aleccionar las conciencias, que servirá para saber con certeza quién es el turco y cómo hay que considerarlo según las Sagradas Escrituras. De hecho, las Escrituras señalan a dos tiranos terribles que azotarán el mundo. En primer lugar, en el plano espiritual, será el Papa y sus súbditos romanistas, y en el plano terrenal, los turcos. Como los turcos son los que amenazan terrenalmente, Lutero señala que los turcos son la última gran cólera del diablo contra Cristo. De ellos seguirá rápidamente el juicio y el infierno, como lo indica Daniel en Daniel 7:26, que dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto no es todo. Daniel describe con detalle los 4 imperios que se alzarán contra los cristianos en Daniel 7:3 y siguientes. Y estas bestias habían salido del mar. Fíjense lo que dice el versículo. La primera era como una leona y tenía alas de águila. La segunda era semejante a un oso y tenía 3 hileras de dientes en su boca. La tercera semejaba a un leopardo y tenía 4 alas y 4 cabezas. La cuarta era una bestia cruel y extraña y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y despedazaba a su alrededor, pisoteando lo que sobraba, y tenía 10 cuernos. Yo contemplaba los cuernos, y he aquí que entre ellos salió otro cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y ese cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca hablaba cosas terribles. Estuve mirando hasta que se colocaron sillas, y se sentó el anciano. Se hizo juicio y se abrieron los libros. Yo observaba por causa de las horribles palabras que pronunciaba el cuerno, y advertí que la bestia había sido muerta, y que su cuerpo había sido destrozado y arrojado al fuego para ser quemado. Y también se había quitado el dominio de las otras bestias. Me acerqué a uno de los asistentes y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me lo interpretó dándome la siguiente explicación. Estas 4 bestias son 4 imperios que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo poseerán el reino eternamente. Eso es lo que le dicen a Daniel. Luego quise saber qué era la cuarta bestia, la que era tan cruel y tenía dientes y patas de hierro, y que devoraba y despedazaba pisoteando las sobras. Asimismo quise saber qué eran los 10 cuernos de su cabeza, y también qué era el otro cuerno delante del cual habían caído 3 cuernos. Y además, qué era aquel cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba cosas terribles y que era más grande que los otros. Y seguí observando, y vi que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que se presentó el anciano e hizo juicio junto con los santos del Altísimo, y llegó la hora de que los santos poseyeran el reino. Y él me habló así: la cuarta bestia será el cuarto imperio en la tierra, que será más grande que todos los reinos, el cual devorará, destrozará y despedazará todos los países. Y los 10 cuernos son 10 reyes correspondientes a ese imperio. Después de ellos se levantará otro cuerno que será más poderoso que los primeros, el cual someterá a 3 reyes, y hablará contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo. Y se atreverá a cambiar órdenes y leyes, las cuales estarán en sus manos por un tiempo, por algo más de tiempo y otro poco de tiempo. Y entonces se hará el juicio para que le sea quitado el dominio y sea destruido y por último aniquilado. Pero el reino, el dominio y el poder que hay debajo del cielo será entregado a los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los reyes les servirán y obedecerán. Entonces
Esto es lo que hablamos en Daniel 7:3. Esta es la visión de Daniel, ¿no? Esto es lo que describía. Ahora, claro, esta profecía ha sido interpretada de la siguiente manera. Los maestros, como refiriéndose a los siguientes 4 imperios, es decir, el primero es el imperio de Asiria y Babilonia, el segundo el imperio de los persas y medos, el tercero el imperio de Alejandro Magno y de los griegos, y el cuarto es el imperio romano, el más grande, poderoso y cruel. Como el último es el imperio romano, y en tiempos de Lutero están atacando los turcos, se deduce, dice Lutero, que los turcos entonces son parte de este cuarto imperio, del imperio romano. Por consiguiente, el turco no será emperador ni establecerá un nuevo o propio imperio, como evidentemente pretende. Ha de fracasar y fracasará, pues de otro modo Daniel se tomaría como un mentiroso. Y Lutero dice, esto no es posible. No es posible que el Daniel sea un mentiroso, por lo tanto, el imperio, este ataque de los turcos y esta ambición de querer ser otro imperio más, dice Lutero, no va a ocurrir porque los turcos en realidad están en la etapa del imperio según la visión de Daniel. No según la visión, según la profecía, ¿no? Bueno, en la profecía los turcos serían representados por el pequeño cuerno que se menciona después de los 10. Del mismo modo, Mohammed sería parte de ese mismo cuerno, pues surgió de humilde origen, pero ha crecido de tal modo que arrancó y quitó 3 cuernos al imperio romano, es decir, Egipto, Grecia y Asia. Pues el sultán y los sarracenos han poseído durante mucho tiempo estos 2 cuernos o reinos, que son Egipto y Asia, permaneciendo en ellos, así como el turco los ocupa hasta nuestros días, habiendo conquistado además el 3er cuerno, que era Grecia. Ninguno otro lo ha hecho. Teniendo nosotros a la vista lo que ha sucedido, aquí está el reino de Mohammed, que es sin duda el pequeño cuerno. Eso es entonces con respecto al primer punto. Acuérdense que esto significaba, el primer punto de Lutero es aleccionar las conciencias. Con esta profecía entonces de Daniel, se supone que se cumple el objetivo. Vamos ahora a ver la figura del turco. ¿Cómo se considera a los turcos por Martín Lutero? En primer lugar, habrá de ser un señor poderoso al conquistar y dominar 3 cuernos del reino romano, es decir, 3 de los mejores reinos que son Egipto, Grecia y Asia, con lo cual es más poderoso que ningún otro de los 10 cuernos. En segundo lugar, el cuerno tiene ojos humanos, que es el Alcorán o ley de Mohammed con la que gobierna, es decir, el Corán como se conoce generalmente. En esta ley no hay ojo divino, sino mera razón humana, sin palabra y espíritu de Dios, pues su ley no enseña sino lo que la inteligencia y razón humana pueden aceptar. En tercer lugar, tiene una boca que habla cosas terribles, que son las blasfemias atroces con las cuales Mohammed no solo niega a Cristo, sino que lo suprime por completo, afirmando que Él es superior a Cristo y más digno delante de Dios que todos los ángeles, todos los santos, todas las criaturas y aun que Cristo mismo. Cristo es un profeta menor, cuyo mandato ya terminó. En cuarto lugar, hace la guerra contra los santos del Altísimo. Y esto no necesita glosa alguna, dice Lutero, pues lo hemos visto y experimentado hasta ahora. Pues el turco no es enemigo de ningún pueblo sobre la tierra como de los cristianos, ni lucha contra nadie con tanta sed de sangre como contra ellos, para que se cumpla esta profecía de Daniel. En quinto lugar, como se ha dicho, tendrá éxito en la guerra contra los cristianos, obteniendo por lo general la victoria y el triunfo. Esta circunstancia torna a los turcos tan orgullosos, obstinados y seguros de su fe, que no duda en ningún momento, considerando que su fe es verdadera y la de los cristianos falsa, ya que Dios les otorga tantas victorias y abandona a los cristianos. Pero no saben que en este pasaje Daniel se anuncia de antemano
que los cristianos serán castigados en esta tierra por sus pecados y que los inocentes serán hechos mártires. Cuando sus enemigos se han encumbrado al máximo, los castiga con el fuego eterno para siempre. En sexto lugar, después del reino y furor del turco, vendrá rápidamente el día final y el reino de los santos, como dice Daniel, al señalar que la tierra y la victoria del cuerno durarán hasta que llegue el anciano y se constituya en juez. Los turcos tampoco creen en esta amenaza y terrible juicio, con el cual Dios nos redimirá y los arrojará a ellos al infierno. Por estas razones, entonces, no debe abrigar dudas de que quien combate a los turcos, si esto empieza en la guerra, están peleando contra los enemigos de Dios y los detractores de Cristo, y en efecto, contra el propio diablo. De este modo, cuando se mata a un turco, no debe preocuparse de que ha derramado sangre inocente o ha matado a un cristiano, sino que ciertamente se ha matado a un enemigo de Dios y detractor de Cristo. En el ejército turco no puede haber ningún cristiano ni adepto a Dios, a no ser que sea uno que niegue y se convierta así también en adversario de Dios y de sus santos. Todos pertenecen al diablo y están poseídos por él. Así que no hay ninguna excepción, dice Lutero. No puede haber ningún cristiano ni adepto en la fila de los turcos. No se debe emprender la guerra contra los turcos bajo el nombre cristiano, ni se inicia la lucha contra él como enemigo de los cristianos. No se debe pelear como cristiano o bajo este nombre, sino dejar que guerreen los soberanos temporales. Acuérdense, nosotros ya habíamos visto la visión de Lutero con respecto a quién inicia la guerra. Para más información sobre la guerra y sobre la dualidad entre ser soldado y cristiano, véase el podcast sobre Martín Lutero, Soldado y Cristiano, o también, como se llama la misma obra, ¿es posible ser soldado y cristiano? Bueno, continuamos. Bajo su bandera has de ir a la guerra como súbdito temporal según el cuerpo, por haber jurado obediencia a tu príncipe con cuerpo y bienes. Porque claro, es posible que algún cristiano sea tomado por el ejército turco, como le pasó también quizá a los judíos en otra época, con la guerra y con las batallas que se libraban en España. Y bueno, el cristiano debe estar en su conciencia espiritual con el Dios cristiano, por cierto, con Cristo. Y si es obligado a ir a la guerra y está en el ejército turco y es cooptado, digamos, por ellos, bueno, tiene que obedecer, pero siempre realizando todo según el cuerpo. Por supuesto, tomando esto en consideración, parece que ir a la guerra como buen cristiano, sin tener ninguna otra opción y tener certeza de que se puede morir en ella, sería algo que Martín Lutero aprobaría. En efecto, es mejor una muerte digna y santa, porque se moriría siguiendo los dictados de Dios. En ese caso, si no es por el mandato de Dios, se muere solo por sí mismo, consumiéndose en una miserable úlcera o peste. En el otro caso, dice Daniel, mueren contigo muchos santos, tendrás muchos compañeros piadosos, santos y amados que te acompañen. Al cristiano solo le basta la gracia de que es cristiano y santo de Dios, por medio de Cristo nuestro Señor, como dice Daniel. Y si no es posible de otro modo, dejan que los turcos obtengan la victoria, se jacten y enorgullezcan, mientras que ellos permanecen débiles y se dejan torturar. Pues advierten que al morir ellos solo hay ángeles que velan por sus almas, mientras que en el ejército turco solo hay diablos que velan por las almas de los turcos y que los arrojan al abismo del infierno. Ahora bien, si la situación se vuelve muy calamitosa, que resista a quienes puedan. La recomendación de Lutero es altamente drástica. Fíjense lo que dice: hasta que todos sean muertos, y además que ellos mismos incendian sus casas y propiedades, destruyéndolo todo, de modo que los turcos no encuentren nada más que niños pequeños, a los cuales de todos modos acuchillan y despedazan. Será mejor entregarles a los turcos un lugar vacío que lleno. Esto nos puede recordar la batalla entre Napoleón y
Alejandro I de Rusia. ¿Mm? Me recordó porque eh, cuando Napoleón llega a Moscú, porque Napoleón con todo el enfrentamiento llega a Moscú a diferencia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando Napoleón se quedó en Moscú, rápidamente se produjo un incendio que muchos dicen que fue provocado, fue estratégico, otros dicen que fue accidental. La versión oficial dicen que fue provocado por el ejército ruso, en efecto. Y bueno, ahí Napoleón, que quedó sin nada, tuvo que retirarse. No le quedó otra opción. Había falta de suministro y empezaron las primeras caídas de los soldados. El invierno comenzaba a ser brutal, como ya sabemos, como es en Rusia, ¿no? Vamos a hablar de esto también, bueno, cuando lleguemos a su debido tiempo en el siglo XIX, porque esto ocurrió en 1812. Pero si se fijan en la misma idea que está hablando Martín Lutero, ¿Mm? O sea, no dejarles nada a los turcos cuando invadan. Así mismo ocurrió en Rusia, ¿no? Sigamos entonces con lo que dice Lutero. Fíjense, ya que en tal caso hay que arriesgar y no se puede esperar piedad de parte del turco si nos destierra, sino que hemos de padecer todo tipo de desgracia, escarnio y burlas corporales, además del peligro espiritual de estar privados de la palabra, debiendo ser testigos de su escandalosa conducta mahometana. Considero que es mejor encomendarse a Dios y por la debida obligación y obediencia a la autoridad, resistirse todo el tiempo que fuera posible y por cualquier medio, no dejándose tomar prisionero, sino matar, lanzar y acuchillar a los turcos hasta caer a tierra. Con respecto a los niños, Lutero dice que los turcos no tendrían piedad con ellos y tampoco con sus padres. Los llevarán al mercado y los venderán. Los turcos han sido un pueblo que ha atacado e invadido a sus enemigos exitosamente. Sin embargo, ¿cómo es posible que es un claro enemigo del cristianismo y por lo tanto de Dios tenga tal éxito? Lutero cree que todo ha sido parte del plan divino. De otra forma, por fuerza humana, los turcos no podrían llegar tan lejos. En consecuencia caen en una soberbia tan desmedida que maldicen e injurian a Cristo y los cristianos, a tal punto que entre sí se jactan y se burlan diciendo que los cristianos son mujeres y que los turcos son sus hombres, como si ellos fueran todos héroes y colosos y nosotros los cristianos meras mujeres. Posteriormente, con esta misma soberbia, los turcos tratan de convencer a los cristianos para sumarlos a sus filas. En efecto, existen costumbres entre los turcos que de alguna manera son apreciadas por los cristianos. Fíjense las costumbres que nos dice Lutero. No beben vino, no se exceden en la comida y en la bebida, como nosotros los cristianos. No se visten con tanta frivolidad ni extravagancia, no edifican con tanta suntuosidad, ni hacen tanta ostentación, no juran ni blasfeman tanto, observan admirable obediencia, disciplina y reverencia para con su rey y señor. Han establecido y consolidado su régimen de gobierno como a nosotros nos gustaría tenerlo en los territorios alemanes. Eso es lo que nos dice Lutero. Pero Lutero exhorta y consuela a aquellos cristianos que están en territorio turco y que lamentablemente fueron tomados prisioneros. Que no se dejen convencer por su cultura y sus reglas, que parecen mucho más apreciables que las de los cristianos. Por lo demás, Lutero nos dice que no tiene nada de malo que se sirva a un turco en un contexto de esclavitud y que por dentro se sea un creyente cristiano. En el propio territorio, a veces, también se sirve a un rey o un funcionario déspota, pero eso no quiere decir que puedan quitar ellos la fe. Así entonces terminamos este alegato contra los turcos de 1529.
Nuevamente Lutero entonces nos presenta su visión del momento histórico-político de Alemania, agregando su visión de las consecuencias y causas del por qué se producen estos hechos, tal como lo harían otros cristianos intelectuales como San Agustín de Hipona, y estableciendo que la invasión a un pueblo cristiano es en realidad un plan de Dios para dar una lección a los cristianos. El primer punto de Lutero, aleccionar las conciencias. Esta no es la primera señal de aquello, pues también lo fue la conocida revuelta de los campesinos, que otro evento que también ocurre, ¿no? Fíjense cómo Lutero tiene la profecía de Daniel muy presente, ¿no? La tiene muy presente y la vincula con los acontecimientos sobre los turcos. Ahora, si está hablando de los turcos, si aquí se supone que están hablando de los turcos y que ese pasaje de Daniel hablaría de los turcos, ¿qué pasa con los otros imperios que surgieron después? ¿Estarán dentro de la profecía? Eso puede ser una duda, digamos, es una duda que tengo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quiso decir Martín Lutero en el alegato contra los turcos. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.